¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo es que gente buena, puede terminar haciendo cosas terribles cuando está en medio de una multitud? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en la idea de la mente colectiva, un concepto que tiene más de un siglo, pero que, ya verán, sigue explicando muchísimas cosas. A ver, pensemos en esto por un segundo. De manera individual, la mayoría somos, bastante racionales, ¿no? Pero en un grupo, algo pasa, algo cambia. Hubo un pensador, allá en el siglo XIX, que se obsesionó con entender esa transformación tan extraña y a la vez tan poderosa. Hace más de 125 años, Gustave Le Bon lanzó una advertencia casi profética. Dijo, básicamente, que la era del individuo se estaba acabando para dar paso a un poder totalmente nuevo e impredecible: las masas. Y lo dijo con estas palabras exactas, como las que estamos viendo. Entonces, ¿quién era este hombre? ¿Quién era este doctor que se atrevió a diagnosticar ni más ni menos que el alma de las masas? Y sobre todo, ¿por qué sus ideas, más de un siglo después, siguen siendo tan polémicas? Bueno, Le Bon no era el típico académico encerrado en su estudio, para nada. Era médico, etnólogo, sociólogo, un verdadero polímata. Y lo más importante es que viajó por todo el mundo, observando diferentes culturas. De tanto observar, le surgió una pregunta clave. ¿Qué fuerzas invisibles son las que realmente mueven a las sociedades? Esa curiosidad fue lo que lo convirtió en un pionero. A ver, un punto súper importante antes de seguir. Le Bon usa una palabra que hoy en día nos puede hacer ruido: raza. Pero ojo, es clave entender el contexto. En su época, él no se refería a un tema biológico, sino a lo que hoy probablemente llamaríamos cultura o identidad nacional. Es fundamental tener esto presente para entender bien su pensamiento. Bien, ahora sí, vamos al meollo del asunto, al corazón de su teoría. Esa idea, un poco escalofriante, la verdad, de que cuando nos juntamos en una multitud, nuestras mentes individuales como que se fusionan, se convierten en una sola. Y es que para Le Bon, una masa no es simplemente un montón de gente junta y ya. No, es algo totalmente diferente. Dice que se transforma en una entidad completamente nueva, en una especie de ser con una mente colectiva propia, que además obedece a una extraña ley de unidad mental. Y esta transformación es brutal. Según Le Bon, al unirnos a una masa, es como si retrocediéramos varios escalones en la escalera de la civilización. La persona culta, racional, con autocontrol, desaparece. Y en su lugar emerge un ser instintivo, casi bárbaro. La razón se apaga y el inconsciente toma el control total. Nos convertimos, en sus palabras, en simples autómatas. ¿Y cómo pasa esto? Le Bon identifica 3 mecanismos clave. Primero, el anonimato. De repente, al ser uno más en el montón, nos sentimos invencibles y también irresponsables. Segundo, el contagio. Las emociones y las acciones se esparcen como un virus, y hasta nuestro propio interés personal queda en segundo plano. Y tercero, la sugestionabilidad. Entramos en una especie de trance y nos volvemos increíblemente fáciles de manipular. Bueno, entonces, si esta mente colectiva es una entidad nueva, ¿cómo es? ¿Cuáles son sus rasgos, sus características? Primer rasgo, es impulsiva e irritable. Una masa no reflexiona, no razona, solo actúa por impulso. Es una esclava de sus emociones. Puede pasar de la calma a la furia en un abrir y cerrar de ojos. La imagen que usa Le Bon es perfecta. Son como hojas en medio de una tormenta, arrastradas sin control por cualquier estímulo. Segundo rasgo, es crédula y súper sugestionable. Como no tiene la capacidad de pensar críticamente, una masa se cree básicamente todo. Para ella, lo improbable simplemente no existe. No piensa con lógica, sino con imágenes potentes, y esas imágenes se convierten en su única realidad. Esto explica por qué las leyendas o las noticias falsas se esparcen como pólvora. Fíjense en este caso, que es increíble. La tripulación entera de la fragata Belle Poule, incluyendo a los oficiales, gente entrenada, juró ver una balsa llena de náufragos pidiendo ayuda. Organizaron todo un rescate, pero no encontraron nada, absolutamente nada. ¿Saben qué era lo que habían visto en realidad? Unas simples ramas de árboles flotando en el agua. Así de poderosa es una alucinación colectiva. Y el tercer rasgo,
Sus emociones son exageradas. En una masa no hay matices, no hay grises, todo es blanco o negro. Los sentimientos son siempre simples y se van a los extremos. Una pequeña sospecha se transforma en una certeza absoluta. Una ligera antipatía se convierte en un odio salvaje. ¿Por qué? Porque en el grupo todos se sienten con el poder y la impunidad que dan los números. Ok, si las masas son así de poderosas y tan volátiles, ¿cómo se las puede dirigir? ¿Cómo se las controla? Le Bon también se dedicó a analizar cuáles son las claves para influenciarlas. Le Bon decía que no se puede convencer a una masa de cualquier cosa de la noche a la mañana. Hay lo que él llama factores lejanos, que son como el terreno sobre el que se siembran las ideas. Habla de la cultura heredada, de las tradiciones, del lento paso del tiempo y de las instituciones. Todos estos elementos juntos crean el alma de un pueblo, y eso define de antemano qué ideas está dispuesto a aceptar. Y acá está el punto clave para influir en una masa de forma inmediata. Hay que olvidarse por completo de la lógica. Los argumentos racionales, los datos, no sirven de nada. Para mover a una masa, para liderarla, hay que apelar a una sola cosa: su imaginación. Y para Le Bon, el maestro absoluto en esto era Napoleón. Él entendía perfectamente que no gobernaba a individuos racionales, sino al alma colectiva de un pueblo. Él mismo lo dijo, como podemos leer. Sabía que el verdadero poder no está en la razón, sino en los símbolos y en la imaginación de la gente. Bien, llegamos al final. ¿Por qué un libro escrito hace más de 125 años sigue siendo tan inquietantemente relevante hoy? Vamos a resumir sus ideas más potentes para que quede claro. En resumen, Le Bon nos deja una especie de mapa de las fuerzas invisibles que mueven la historia. Nos dice que dentro de una masa, nuestro yo consciente, racional, simplemente se desvanece. Que nos movemos por imágenes y emociones, no por argumentos. Que nuestras convicciones se vuelven casi religiosas, dogmáticas, y nos deja una advertencia. Aunque las masas tienen un poder de destrucción inmenso, rara vez pueden construir algo que perdure. Y claro, todo esto nos lleva a una pregunta inevitable para nuestro tiempo. En esta era de redes sociales, de turbas digitales, del contagio viral de emociones y del anonimato que da una pantalla, ¿no serán las ideas de Le Bon más relevantes que nunca? ¿Será que de alguna manera hoy todos vivimos constantemente dentro de una inmensa masa global?